Bendiciones, hermanos. Hoy nos encontramos hablando en el segundo video de nuestro estudio de las beatitudes, ¿sí? En el primer video que habíamos preparado, habíamos estado hablando de la intención de nuestro estudio, que era poder destacar las características, según nuestro Señor, que pueden identificar a un cristiano, ¿sí? Identificar a una persona que realmente busca a Dios y que ha nacido de vuelta, ¿sí? Habíamos explicado, habíamos descrito de forma general un poco del contexto social, del contexto histórico en el que se estaba dando este sermón, que siempre es importante poder conocer un poquito de esto para destacar lo mayor posible o obtener lo mayor posible de lo que el Señor nos quiso transmitir. Y habíamos hablado de la primera de las beatitudes, que es la de los pobres en espíritu, en el versículo 3. Ahora vamos a continuar con el versículo 4, hablando de la segunda de las beatitudes, que es los que lloran. Dice, bienaventurados los que lloran. Dijimos anteriormente, en el primer video, que las beatitudes son progresivas, es decir, una lleva a la otra. En la primera beatitud, ¿qué es lo que pasa? Vemos una necesidad, vemos un hueco, vemos un vacío en nuestras vidas. Ese vacío que estamos teniendo en nuestras vidas nos lleva a tratar de suplirlo. Si usted tiene hambre, ¿qué va a hacer? No se va a ir a poner ropa, va a ir a buscar comida. Y si usted tiene frío, ¿qué va a hacer? No va a ir a buscar agua. Si usted tiene frío, se va a querer abrigar. Entonces nosotros siempre vamos a tratar de suplir una necesidad en base a la misma. Y no todo puede, como dijimos, el agua no suple el frío. ¿Por qué? Porque son diferentes necesidades. ¿Y qué quiero decir con esto, hermano amado? Quiero decir que si usted está teniendo una necesidad espiritual, usted no la va a poder suplir por una carrera exitosa, no la va a poder suplir con logros humanos, no la va a poder suplir por una familia maravillosa que lo ame. Y entiéndame lo siguiente, no tiene nada de malo ni tener una carrera exitosa, no tiene nada de malo tener una familia que lo ame, y eso es maravilloso, al contrario, es algo fantástico. Pero son diferentes necesidades. La única necesidad, la única forma de suplir nuestra necesidad espiritual es mediante la ayuda y el amor de Dios, es viniendo ante los pies de nuestro Señor. No hay una forma distinta, ¿sí? El llanto el clamor es para suplir esta necesidad, esta pobreza, es para llenar este hueco que tenemos en nosotros. Y vea, hermano amado, en este mundo en el que estamos viviendo hoy, podemos ver claramente que más que en suplirse, se está engrandeciendo esta necesidad. Y es una necesidad silenciosa, ¿no? Porque nosotros sabemos que tenemos hambre y sabemos que nuestros cuerpos mueren si no nos alimentamos, o sabemos que podemos morir de frío también, por hipotermia, si no nos abrigamos y estamos expuestos el suficientemente tiempo. Lo mismo pasa en lo espiritual, y es más grave porque esa muerte es una muerte definitiva. Sabemos, y es otro tema, si bien cabe destacar, pero es importante decirlo. La necesidad espiritual es una necesidad que se está viendo en gran manera en estos tiempos y que nadie está buscando suplir, al menos la gran mayoría de la gente no busca suplir, que ni siquiera la pueden ver, es una necesidad silenciosa porque no se ve en el cuerpo, se ve en el corazón y lo vemos a través de los eventos que están pasando, ¿no? Movimientos con ideologías que promueven cosas que no son bíblicas, que buscan llenar vacíos que nunca se van a poder llenar de esa forma, y vemos como también la violencia y no solo eso, sino la maldad, la mentira o la imposición de cosas aumenta, porque también, ¿cuál es el resultado? No se puede suplir. Y esa falta, esa necesidad que no se está supliendo a pesar de la búsqueda, a pesar de los intentos, genera un vacío, genera una frustración, esa frustración genera violencia, es lo que estamos viendo hoy, ¿sí? Además de muchas otras cuestiones que no vienen al caso para nuestro tema, serán para otro, ¿sí? Entonces dijimos que el llanto es producto de un arrepentimiento genuino, es producto de decir, Señor, tengo esta necesidad, ¿qué hago con esto? Vengo ante ti, no hay otra forma. En 2 de Corintios 7:10 dice lo siguiente, porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué vemos? Ahí tenemos 3 pequeñas cosas. La primera es que
el arrepentimiento, la tristeza de la voluntad de Dios, es decir, el llanto, el ver nuestra necesidad, el comprender que nosotros somos pobres delante de Dios y que venimos delante de Él porque no hay otro camino, y Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, no hay otra forma, hermano. Y si alguien en algún momento le dice que hay un camino alternativo, más corto, más largo, diferente, más lindo, es mentira. Lo están queriendo engañar y no se deje engañar. No compre algo que no existe, no se lo van a dar, no tiene reembolso. El camino único es Jesucristo, y la única forma de llegar a ese camino, la única forma de cumplir ese camino está en la Biblia. No hay otro camino, hermano amado, está ahí. Todo lo que tenemos que tener, todo lo que necesitamos está en la Biblia. La Biblia es suficiente. Y permítame agregar algo muy pequeño, es que en los últimos tiempos, ya hace algunas décadas, tal vez en nuestro país se ve un poco menos, pero en muchos lugares como Estados Unidos, en Europa, hubo muchos movimientos que han aparecido tratando de decir que la Biblia estaba bien, pero que era necesario agregar un contexto. No, la Biblia tiene todo. Y entiéndame lo siguiente: una cosa es que yo use un conocimiento académico para poder mejorar mi exposición o darle algún poco más de contexto histórico, arqueológico, pero nada más. No es necesario que nosotros seamos eruditos. La Biblia está escrita, no tenemos que reescribirla. Eso es algo que hablamos constantemente con gente cercana a mí. Tenemos la suerte de que no tenemos que escribir nada, ya está todo diseñado. Nosotros solamente tenemos que seguir una pequeña serie de pasos. Y si bien pueden ser más o menos difíciles, la recompensa realmente lo vale. Entonces, dijimos en primer parte que la tristeza real, la que es conforme a la voluntad de Dios, la tristeza que nos hace ver nuestra pobreza, nuestro llanto, nuestro vacío, este agujero que tenemos en el pecho, produce salvación, nos lleva a la salvación, nos lleva a buscar, nos lleva a tratar de suplir, y Dios suple. Y dice que no deja pesar, es decir, que no hay cargo, que no hay conciencia, que no hay reclamo, que no hay nada, que Dios nos suple y que estamos bien con eso, que Él nos abastece y no nos pide nada. No es la necesidad de azotarnos, de golpearnos, de degradarnos, de herirnos, como en algunos lugares pasa, que se dice, que se azotan, se maltratan, que hay un clamor, un llanto que no se puede consolar. Al contrario, Dios consuela nuestro llanto y nos da paz, porque sabemos que tenemos salvación en Él. Y dice una cosa más: la tristeza del mundo produce muerte. ¿Y qué es la tristeza del mundo? Probablemente es la tristeza de, bueno, me pasó esta cosa en la vida, me encontraron y como me mandé esta macana, ahora estoy pagando las consecuencias, me arrepiento de esto. Pero si no me hubieran encontrado, probablemente seguiría haciendo lo mismo. Esa puede ser la tristeza del mundo, o tal vez simplemente un llanto por alguna cuestión humana que no necesariamente nos lleva a algún lado. Entonces, el arrepentimiento produce un cambio real en nuestras vidas, produce una búsqueda en cuanto a Dios. Es necesario buscar a Dios. Y ese arrepentimiento, ese llanto, ese clamor es genuino, produce una transformación en nuestras vidas. Es el viejo hombre que queda sepultado en nuestra vieja vida, que queda atrás con todas esas cosas. Y nosotros empezamos a producir cambios. Pueden ir siendo de diferente forma, pero el cambio tiene que existir, tiene que estar la intención de cambiar, tiene que ser genuino. El trato pero no puedo no existe, tiene que ser real, si no, no es cierto. Y eso es algo que cada uno de nosotros debemos analizar en nuestras vidas, hermano amado. Y este cambio tiene que ser independiente del contexto, ¿sí? Porque si recordamos, por ejemplo, que es maravilloso, este hombre que gritaba, el ciego que gritaba a Jesucristo: Hijo de David, ten misericordia de mí, le decía. Y la gente que estaba alrededor lo quería callar. ¿Y qué hacía él? ¿Se cayó? No, dijo más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús lo escuchó. Si el ciego se hubiese callado, no hubiese obtenido nada. No importa lo que pase a tu alrededor, no importa si tu familia no está de acuerdo, no importa el contexto en el que se está dando esto en tu trabajo, en tus compañeros en la universidad o en el ámbito en donde estés viviendo. Siempre nuestro clamor tiene que mantenerse, y si alguien nos intenta callar, más nos debemos afirmar, porque es eso lo que agrada a Dios, es eso lo que realmente produce un cambio real y genuino, y eso se lo puedo garantizar, hermano, porque es una experiencia que todos podemos tener. Entonces, no puede haber una actitud distinta, ¿sí? Entonces sabemos que es por medio de Jesucristo que nos reconciliamos con Dios, como lo dice en Colosenses capítulo 1, entre los versículos 19 y 20, Él es nuestro reconciliador. Y sabe que, hermano, le voy a contar una pequeña cosa maravillosa
que en Juan 1.13 lo dice, y en 2 Timoteo 2.25 también, si lo quiere buscar. El que produce ese cambio es Dios. Nosotros generalmente miramos a la vida cuando estamos de vacaciones en algún lugar muy lindo y vemos esa casa al lado de las montañas mirando el lago y decimos qué suerte que tiene esta persona que puede vivir aquí. ¿Sabe qué, hermano? Entre miles de millones. ¿Y sabe lo que es eso? Miles de millones. Es una aguja en medio de un gran pajar. Una aguja en medio de un gran pajar. Si tú, hermano, estás viendo esto y realmente tienes esta necesidad y puedes comprender esto, siéntete más afortunado que cualquiera de las otras personas que puedas ver en tu vida. No importa si son ricos, no importa si nunca tuvieron necesidad, no importa en dónde vivan. Tú eres mucho más afortunado que cualquiera de ellos. Porque este mundo, como lo hemos dicho anteriormente, busca suplir sus necesidades espirituales de forma humana y no lo va a lograr. No lo va a lograr y está destinado, lamentablemente, a fracasar. Por eso siéntete más afortunado que cualquiera, porque es Dios el que te ha llamado y es Dios el que ha hablado a tu vida. Continuando con la tercera de las bienaventuranzas, que son los humildes, en el versículo 5, podemos ver que hay otro efecto. Sabemos que estamos en necesidad delante de Dios y sabemos que es Dios que nos suple. Entonces sabemos que realmente empezamos a valorar nuestras vidas en un lugar un poco más humilde, un poco más pequeño, ¿sí? Dejamos de golpearnos el pecho, dejamos de creer que somos algo que realmente no somos, ¿sí? Pero la humildad es algo que se ha confundido realmente en muchos casos y entre los cristianos, y es creer que tenemos que vivir en la pobreza, en la miseria, en la necesidad, en mal, y la verdad es que eso no es cierto, hermano, y le puedo dar el ejemplo de Zaqueo, que era acaudalado, que tenía dinero, y el arrepentimiento de él vino cuando dijo: si a alguien le he hecho mal, le daré más de lo que incluso la ley establecía. Eso lo puede ver en Lucas 19. Ser rico o pobre no establece condición de salvación, aunque sí el Señor dice que los ricos difícilmente hereden el reino, pero eso es porque es una cuestión humana, porque el que está adinerado, el que busca refugio en las riquezas, no puede encontrar refugio de Dios, porque su corazón está con las riquezas. Pero no significa que tener dinero o tener recursos a uno lo haga prohibitivo, le sea prohibitivo de poder encontrar salvación delante de Dios. No es una cuestión de recursos monetarios, es una cuestión espiritual. Está en lo que no podemos ver y en lo que no podemos tocar, no justamente en lo que podemos tocar. Si tu pasión está en la cuenta bancaria, entonces hay que analizar por qué es así y tiene que entender, hermano amado, que eso no va a producir nada bueno. No quiere decir que Dios no lo pueda bendecir, por supuesto. Humilde en griego significa praus, es praus, que deriva de praus, que se puede traducir como amable, que en algunas versiones incluso la palabra utilizada para la traducción no es humilde, sino manso. La humildad representa el ceder ante Dios, una de las características más difíciles de nuestras vidas, ¿sí? Y vivimos en un mundo que es violento, agresivo, mentiroso, que no perdona y no deja pasar una sola. Eso lo sabemos, no hace falta que lo digamos, nos pasa a diario. Incluso somos muchas veces víctimas, por así decirlo, de esos malos tratos, de esas mentiras, de esos engaños, de esas estafas. Lo vemos totalmente. No hace falta que lo explique a nadie, y en cualquier lugar del mundo donde me pueda estar viendo a alguien o escuchando esto, sabe que es así. No importa si estás en Argentina o en Europa, o en Estados Unidos o en Asia. En todos los lugares del mundo, en los 5 continentes, en todos los países, pasa lo mismo. Hay un mundo que es cruel, que no perdona. Pero sin embargo, nuestra actitud tiene que ser amable. Y como dije, es muy difícil. Es muy difícil. Creo que puede ser una de las características más difíciles que puede tener un cristiano, hermano amado. Ahora, entiéndame lo siguiente. Ser amable, ser humilde, ser paciente, ser pacífico frente a las circunstancias no significa que seamos débiles. Significa entender una cosa importante: que Dios cuida de nosotros y que todo lo que pasa en nuestras vidas está permitido por Dios. Y la palabra dice que todos los cabellos que están en su cabeza están contados. Entonces no tenga duda, hermano, que cuando alguien hace algo y pasa algo, Dios lo ha permitido. Y tal vez es simplemente para probarlo, tal vez es para mejorarlo, perfeccionarlo, es para tratarlo en su vida. Y siempre nuestra actitud tiene que ser la de ceder delante de Dios. Y como dije, es muy difícil,
Es muy complicado porque todos tenemos temperamento, todos tenemos carácter. Pero el hecho de que podamos entender que Dios no nos va a probar más allá de lo que podemos soportar, que Dios bajo ninguna circunstancia lo va a poner a usted o a mí en una circunstancia, una situación en la que usted no puede soportar, en la que tire la toalla, en la que se desboque, en la que realmente lo lastime y lo lleve a una situación de quiebre. Eso no va a pasar. Dios no lo va a poner a quebrarlo a usted. No es la intención de Él. Siempre va a buscar un punto en donde usted sea probado, pero nunca más allá de sus fuerzas ni de sus capacidades. Y eso es muy importante que lo entendamos, amado hermano, porque eso significa que cuando entendemos, podemos comprender eso, lo podemos hacer vida, sabemos que nuestros pasos están guiados por Dios y todo lo que Dios permite, todo lo que Dios le habilita a pasar en su vida es simplemente avalado y por un propósito de bien, porque la Biblia dice que para los que le aman a Dios todas las cosas son para bien. Y ahora tenemos que ir a una parte difícil, ¿no? Porque siempre hablamos del Dios de amor, del Dios paciente, del Dios misericordioso, que ciertamente lo es, pero también es un Dios justo, ¿sí? Y la Biblia dice, por supuesto, permítame agregar, antes que se me vaya, que en Lucas 6:32 dice que no hay ninguna virtud en amar a quienes nos aman y hacerle bien a quienes nos hacen bien, porque hasta los que no creen hacen eso, ¿sí? Y ahora sí, permítame decirle que Dios también es un Dios justo, y a cada uno lo va a componer siempre conforme, lo va a compensar o le va a dar conforme a lo que cada uno de nosotros hayamos hecho o conforme a Él considere, ¿sí? La Biblia dice, mía es la venganza, lo dice en Hebreos de 10:30, está escrito ahí, ¿sí? Dios es amor, pero también es justo, y Dios va a perdonar, pero una vez que el tiempo se acaba para perdonar, Dios también va a dar, y lo podemos ver en la Biblia, lo podemos ver, que Dios ha sido firme, que ha sido justo, y que ha perdonado muchas cosas, e incluso a un Judas, si se hubiese arrepentido, que fue el que entregó al Señor, lo hubiese perdonado, pero Judas optó no por arrepentirse de forma real ante Dios, sino por suicidarse, y eso seguramente le haya valido la condenación. Ahora, entienda lo siguiente, hermano, Dios es justo, Dios es justo, y lo invito, que lo vamos a leer una parte ahora sobre el final de esta beatitud, pero lo invito a que usted lea el Salmo 37 de forma completa. Está escrito por un salmista que fue inspirado por el Espíritu Santo, no lo digo yo. Entonces, la Biblia dice que Dios se ríe de aquellos que planean el mal, porque sabe que su tiempo se acerca. Es decir, aquellos perversos, aquellos que están buscando hacerle daño, a cada uno de ellos, Dios le hará justicia, pero nuestra oración, por supuesto, no tiene que ser que Dios lo destruya, sino que Dios les dé arrepentimiento y les dé entendimiento para que así se vuelvan delante de Dios y puedan ser perdonados. Esa tiene que ser nuestra oración. Nuestra actitud nunca tiene que ser la de condenar ni la de buscar la destrucción de los demás, lo cual no significa que Dios deje de ser justo. Dios siempre va a ser justo, y esta es una circunstancia que nosotros debemos entender como cristianos, porque muchas veces dejamos de lado esa etapa, y la Biblia dice, dura cosa es caer en manos del Dios vivo, lo dice la Biblia, y nosotros sabemos que tenemos una obediencia y tenemos que seguir todo esto, y tenemos que obedecer a Dios y tenemos que seguir estos caminos y tenemos que hacer caso a la palabra, porque sabemos que hay una consecuencia, si no, y sabemos cuál es esa consecuencia. Entonces, no hay que dejar de lado una cosa por la otra, y la Biblia tiene cosas que a veces nos pueden incomodar, y ¿sabe qué? Está bien, porque si no tenemos pesar, si no tenemos consecuencias, si no tenemos miedo de alguna consecuencia, si no tenemos temor de las consecuencias, no miedo de terror, sino respeto por las consecuencias, entonces nada nos limita, y es lo que pasa en este mundo, hermano amado. Yo le invito a que miren, no hay miedo a las consecuencias, y como no hay miedo a las consecuencias, no hay límite al desenfreno, y es por eso que estamos viviendo las cosas que estamos viviendo hoy. Ahora, cuando nosotros hablamos de los mansos, del dominio propio, también tenemos una promesa que dice que los humildes poseerán la tierra, y eso fue tomado del Salmo 37:11 justamente. Y se deleitarán en abundante prosperidad, sigue. Entonces, amado hermano, yo te invito a que dejes delante de Dios estas necesidades, es decir, tu clamor, para que pongas delante de Dios esta necesidad. Te invito para que también reconozcas delante de Dios
nuestra necesidad, tu necesidad, mi necesidad de poder dejar al lado todas esas cosas que a veces nos entristecen, nos angustian, nos enojan, nos molestan, para realmente tener un corazón humilde, un corazón amable, un corazón paciente, un corazón reconciliador, para que así las personas vean que somos diferentes a este mundo, que somos distintos no por causa de nosotros, sino por causa del amor de Dios, el amor divino que nos transforma, que nos da algo distinto. Recuerda a ese maravilloso Jesucristo que fue puesto en un tribunal, que lo encontró culpable al mismo Dios, sin embargo él no se defendió. O te invito que veas en un Daniel que fue puesto injustamente, cobardemente, lo tuvieron que ir a buscar por el lado de su fe, de su creencia, de su amor delante de Dios, para ponerle imposiciones de que no podía darle oración ni petición a ningún Dios, sino al rey. Sin embargo, él no se defendió, no dijo esto es injusto. Dejó que Dios juzgue por las cosas y Dios en ese momento lo respaldó. Entonces te invito, hermano, a que pongas todas estas cosas, que las analices en tu corazón y que entendamos que es Dios quien se ocupa de nuestras vidas y que nunca te va a poner una circunstancia a la cual no puedas salir. Por eso te invito a que en breve minuto demos gracias delante de Dios. Padre, te doy las gracias, Señor, por este hermoso mensaje que tú nos estás dando, por todo esto que estamos todos nosotros aprendiendo, y te pedimos, Señor, delante de tu presencia, que nos permitas mejorar, ver delante de tus pies, Señor amado, nuestras grandes necesidades, y también para que así nos instruyas para poder poner delante de tu corazón, delante de los otros, Señor, delante de la gente, Dios amado, un corazón amable, un corazón humilde, un corazón desde el cielo que pueda realmente dar lo mejor y reflejar ese amor que tú has puesto en nuestras vidas, Señor del cielo, sabiendo que estamos sometidos delante de ti y que tú eres quien nos cuida y quien nos ama, Señor. Te damos las gracias, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones, hermano. Espero que sea bendición.